lo que hacemos, Padre. Antes de entrar, Señor, a adorar tu nombre, queremos soltar toda carga, todo problema, toda lucha, Señor, que hayamos abrazado, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que en ese mismo momento, Señor, nuestro corazón esté libre para poder adorar tu nombre, Señor. Si lo que estorba, Señor, nuestra adoración es el pecado, te pedimos perdón en el nombre poderoso de Jesús. Si lo que estorba nuestra adoración, Señor, es la preocupación, hoy descargamos en ti toda preocupación, toda ansiedad, todo problema, Señor, porque tu palabra nos recuerda que tú tienes cuidado de nosotros, oh Dios. Nada se te ha salido de control, Señor. Tú tienes perfectamente cuidado hasta nuestros contados, hasta nuestros cabellos, oh Dios. Nada se te pasa por detenimiento a tus hijos, oh Dios. Por eso descansamos en ti, Señor. Les invito a que por un momento levanten las manos y díganle, aquí estoy, Señor. Mi vida te pertenece y saber que tú llenas cada espacio de nuestra vida, Dios. Aquí están nuestros testigos, Señor. Adorarte en espíritu y en verdad y derramarte la luz, porque tú eres real, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestra razón de adorar, oh Dios. Vio la visión de los últimos tiempos, tuvo miedo y empezó a llorar porque no sabía quién era digno de abrir los sellos, de poder tener el acceso a esa presencia. Y escuchó esa voz que le dijo, no llores, porque ya ha venido uno que es digno. Él es digno de suprema adoración, Él es digno de acercarnos al Padre, Él es digno de pagar por nosotros el precio y darnos salvación gratuita. Y nosotros podemos enjuagar en Él toda lágrima y descansar en su preciosa presencia, porque Él reina y reinará para siempre, porque es Dios grande y poderoso, y sentado a la diestra del Padre, su presencia sobre todos nosotros. Te bendecimos, Señor. Adoramos todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor. Recibido. Porque el hambre y la sed de ti no se sacian. Queremos llegar a lo profundo de tu corazón. Queremos llenar nuestro espíritu con tu presencia, Señor, hasta poder entender cuál es su plenitud, oh Dios, y poder hacer de ti, Señor, nuestra plenitud, oh Dios. Jesucristo. Allá pronto viene. Sí. Sopórtenme un poco más. Yo amo estar en ese lugar también. Sí, vamos bien, ya casi viene. El Señor les bendiga, me da mucho gusto estar con ustedes. Y hoy les quiero hablar sobre la importancia que tiene nosotros entender en la posición en la que estamos y el Padre que tenemos. Y resulta que a todos nosotros nos pasa muy a menudo que cuando entramos en el mundo cristiano o cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, los ojos se vuelcan mucho sobre nosotros. ¿Les ha pasado? Entonces, antes podíamos hacer o deshacer, pero ahora, cuando ya entramos en los caminos de Dios, a pesar de que hayamos cambiado una infinidad de cosas ante el mínimo error, muchos ojos se posan sobre nosotros y empiezan a criticar justo esa mancha negra en todo el proceso, en la pared. Y pareciera en muchas ocasiones que el mundo ignora que nosotros seguimos siendo humanos y que realmente la obra transformadora de Cristo tiene un proceso. Normalmente, una de las cosas más complejas en el caminar cristiano es que siempre cuando nosotros estamos empezando a cambiar, en algún momento se nos sale el viejo hombre, sea por el genio, sea porque nos empezamos a preocupar de más, sea porque la palabra nos dice que descansemos y no tengamos miedo, pero volvemos a tener temor. Y cuando parece que apareciera ese viejo hombre, nos sentimos fuertemente juzgados por nuestro entorno. ¿Les ha pasado o soy la única? Todos hemos tenido algún tipo de experiencia similar en donde
al llegar al Señor parece que nos catalogaran en un espacio de perfección, de nunca se equivoca, y pues seguimos siendo humanos. Y les invito a que abramos nuestra palabra permítanme, vamos a entender por qué sucede esto. Primera de Pedro 2:9, otra 2:9. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Dicen, gracias Liz, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hay una ruptura de tinieblas a luz, hay una transición y hay una ruptura en donde nuestro viejo yo, que se aferraba y se sentía cómodo en las tinieblas, ahora pasa a un estado que es completamente nuevo y que de alguna manera le exige como un nivel mayor de conciencia de sí mismo. Y es que si nosotros nos ponemos a mirar, si hubiera mucho desorden en este lugar y apagáramos las luces, no se notaría nada, ¿cierto? Da lo mismo lo que haya en un recinto con las luces apagadas, porque pues el desorden no se nota mientras hayan tinieblas. Eso pasa, por ejemplo, en las bodegas, casi nunca, en los lugares donde hay demasiado desorden, casi siempre hay un foquito pequeñito o no hay mucha luz, porque a nadie le interesa exhibir el desorden. Siempre se coloca en un lugar oscuro, apartado, relegado porque lo dejamos de bodega. Y pues el pecado había provocado eso en nosotros. Cada uno de nosotros éramos hijos de tinieblas y por eso las tinieblas nos resultaban cómodas. Por esas razones que el pecado no nos causaba ningún tipo de remordimiento, por esas razones que nuestra conciencia sentía que era normal las cosas que hacíamos antes, por esas razones que no asociábamos con maldad, porque podíamos ser moralmente, incluso moralmente correctos, no matábamos, no robábamos y no le hacíamos daño al otro, pero sí mentíamos, pero sí éramos altaneros, pero sí tenía orgullo en nuestro corazón, pero cierto. Y muchos otros pecados que el mundo cataloga como menores y que en las tinieblas esos pecados se sienten sumamente cómodos. Pero hay una ruptura. Y esa ruptura es que el Señor nos dice, bueno, ustedes eran hijos de las tinieblas, pero aceptaron a Jesús. Justo ayer estaba hablando con una ovejita y ella tenía una confusión muy grande porque hay un texto que dice que cuando aceptamos a Jesús, los que son del Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo, o la presencia de Jesús, cuando la aceptamos, nos da un espíritu de adopción. Entonces se quiebra ese parámetro antiguo en donde éramos creación, pero hijos de las tinieblas, porque el padre de las tinieblas nos había cobijado en su mundo de pecado. Se quiebra eso y ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido, ¿cierto? Entonces el Señor nos abre las manos, nos llama a ese lugar, pero resulta que entramos a un lugar donde hay mucha luz y ahora todas las imperfecciones empiezan a ser sumamente visibles. Porque antes nosotros estábamos en ese lugar donde no importaba tanto lo que pasaba con nosotros mientras no hiciéramos mucho ruido. La palabra nos enseña que manifiestas son las obras de la carne, o sea, se pueden notar. Pero si no hacen mucho ruido las obras de la carne, pues mientras el vecino no se entere que estoy mintiendo, mientras los golpes no se escuchen hasta el otro lado, mientras
no haya algo que me pueda llevar a la cárcel, pues no pasa nada, porque en ese lugar se sienten cómodas las tinieblas. Pero al ser expuestos a la luz admirable, ahora es mucho más complicado para los hijos de Dios empezar a revisar. ¿Qué dice Santiago? Permítanme. 1:17. Sombra de variación, amén. Dicen que el Padre que adquirió esta nación es un Dios que es perfecto y no tiene sombra de variación. Pero además dice que Él es el Padre de las luces. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nos pregunta la Biblia, ¿cierto que ninguna? Entonces, cuando nosotros hacemos la mudanza, la hacemos total. Pero el problema es que nosotros hacemos la mudanza de tinieblas a luz con todas las imperfecciones que traíamos en las tinieblas. Entonces, nos traemos una maleta gigante, gigante, hacia la luz, en donde decimos, bueno, en esta maleta entró el orgullo, el enojo, el resentimiento, el rencor, esto que no he podido sanar con cierta persona, el dolor de mi corazón de cuando era niña, las ausencias que han causado heridas presentes y todo eso pasamos con esa maleta, la arrastramos a ese lugar donde todo es visible. Y cuando eso sucede, pasa que como está la luz, es mucho más fácil el mundo decir, es que esto está pasando en tu vida. Entonces levantamos la voz y no es que es cristiano. Y entonces lloramos y no pues que el gozo de Dios es su fuerza. Y nos sentimos vulnerables y no pues que no pueden tener miedo, ¿cierto? Y es porque esa maleta no se quedó en las tinieblas, sino que pasó con nosotros a la luz. Y por eso el Padre de las luces, nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Con qué objetivo Él hace esto? Para que nosotros podamos tener los frutos del Espíritu aflorando en nosotros, tenemos que empezar a desarmar la maleta que traíamos de las tinieblas y empezar a sacar cosa por cosa. Porque no todo lo de la maleta es descartable, porque hay experiencias que, por malas que hayan sido, formaron nuestro carácter. Porque hay personas que por difícil que haya sido el momento en que los conocimos, son valiosos en nuestro presente. O por ejemplo, ¿cuántas madres en un momento fue, digámoslo así, el entorno más hostil para poder tener un hijo? No se sabe lo que pudieron haber vivido, cuántas madres pudieron haber tenido el esposo que no les agradaba, o ni siquiera un esposo, una persona que vino y se fue. Pero ¿cuánto pueden agradecer por esa criaturita que les dejó ese momento difícil, ¿cierto? Entonces, no todo en la vida, por difícil que haya sido, es descartable. Hay cosas de esa maleta que son muy valiosas, y personas que incluso Dios ha permitido que nos acompañen. Un amigo en una adversidad, un hijo en un momento difícil, una persona que nos hizo conocer también su vulnerabilidad. Y al pasarnos al tiempo, a la tierra de la luz, al hacer esa mudanza, necesitamos tener conciencia de lo que somos para poder empezar a sanar esas cosas que no pueden estar en nuestro comportamiento. Iglesia, por mucho que se esconda, por mucho que se quiera esconder nuestros errores, nuestras heridas, nuestros miedos, en el lugar en donde habitamos ahora no hay manera. Y por eso tarde que temprano esa luz va a llegar a ese rincón del corazón en donde pensamos que nunca en la vida nos iban a tocar el enojo que teníamos con nuestros padres, porque nos sentimos en algún momento ausentes, pero luego llega esa luz a ese rincón y el Señor es sane, porque yo no quiero que en la luz
se exponga a algo que está desordenado. Ustedes dejaron de ser hijos de las tinieblas, nosotros dejamos de ser hijos de las tinieblas para convertirnos en hijos de luz. Y en esa luz hay un fuerte confrontamiento de todo lo que somos para poder transformarlo a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y ahí es donde viene la parte más retadora de todos nosotros. Si seguimos un patrón humano, vamos a errar, porque por muy perfectos que ustedes vean sus dirigentes, cada uno lucha con algo. Y cada persona, sus líderes, los directores, los pastores, los que están en el grupo de liderazgo que pueden tener muchos años en el Evangelio, todos tienen una cruz que están luchando y puliéndola, porque esa cruz no se la dieron pulida, no la dieron pulida a ninguno. Incluso los que nacimos en el Evangelio tenemos dolores que sanar, asuntos que procesar y cosas que Dios ha ido paulatinamente porque no podías ponernos todo a la luz porque nos mata el dolor. Nadie soporta vaciar la maleta de una manera tan repentina. Por eso cuando Él nos llama de las tinieblas a la luz, acepta que vengamos con nuestra maleta. Él la acepta. Él no nos dice, si tú no cambias ese carácter, no me puedes seguir. Si tú no obras en ese corazón rencoroso, no me puedes seguir. Si tú no cambias ese pensamiento lascivo, no me puedes seguir. No, el Señor nos dice, ven y sígueme. En el camino organizamos las cargas. Él en ningún momento nos dice, ¿sí? Y es muy triste porque esa perfección nunca llega. Empezando porque por nuestras propias fuerzas no nos da para cambiar. Por mucha fuerza de voluntad que tengamos, hay asuntos que podemos cambiar por sí mismos, pero la gran mayoría no podemos. Por eso es que nosotros tenemos dependencia total de Dios, porque en el momento que lo aceptamos, reconocemos que Él es por encima de todo. Hay miedos que por mucho que usted le repita la palabra, no los puede controlar. Y ese tipo de miedos tiene uno que arrodillarse y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame porque en esto no puedo hacerlo. Hay asuntos, hay vicios, hay comportamientos, hay historias que por mucho que tengamos fuerza de voluntad no los podemos cambiar, pero en la trampa del enemigo es susurrarnos al oído que con nuestras imperfecciones no somos bienvenidos a la luz, porque piensan que esto es un lugar de santos y nada parecido a eso. ¿Cierto? Nada parecido a un museo es la iglesia. La iglesia es un montón de personas rotas, heridas, cansadas, con una historia dolorosa, con un pasado, que llegan a los pies del Señor porque dicen, no quiero continuar así. Y ahí es cuando Dios interviene y hace un cambio glorioso en nuestro corazón. Pero entonces cuando viene eh, Él y empieza a poner ese entendimiento o esa claridad en nuestra mente, empezamos a notar que hay cosas que no son tan normales, que no es normal que cada vez que me hable cierta persona a mí me genere mal genio, que eso no es normal, que no es normal que cuando yo quiera estar orando algo pase en mi mente, que eso no es normal, que no es normal que no entienda la palabra cuando quiero escudriñarla, que no es normal que yo quiera hacer algo bueno, pero que mi cuerpo haga algo completamente diferente. Y Pablo sintió esa lucha. Vamos a leerla. Eso está en Romanos 7, versículo 19. Lo voy a leer a favor de ustedes, pero voy a esperar que lo puedan leer.
7, versículo 19. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué es lo que procura que nosotros quedemos en ese estancamiento de las tinieblas? Esa maleta llena. Ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez la ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Ya Pablo un poquito más dramático, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Literalmente cuando nosotros nos damos cuenta que la presencia de Dios expone nuestros defectos, nos damos cuenta que dentro de nuestra maleta hay un montón de pecados y que esos pecados nunca se sintieron incómodos hasta que se expusieron a esa luz. Y ahí es cuando puede entrar en nosotros esa sensación de temor, porque no podemos solucionarlo por nuestros propios medios. Incluso Pablo decía, yo quiero hacer el bien, o sea, yo lo procuro, yo quiero hacer las cosas bien porque yo amo la ley del Señor. El salmista decía en el Salmo 119:11, si no estoy mal, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y uno guarda profundamente esas enseñanzas, pero cuando ese mal se revela y pecamos, sentimos una gran sensación de culpabilidad y de distanciamiento entre la presencia de Dios y nosotros. Iglesia, y esto es algo que me gustaría que nosotros evaluáramos. Porque cuando esta sensación de culpa aparece, hay algo que se llama espíritu de condenación. Y ahí es cuando el acusador, que no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no acusa, Dios corrige en el secreto, Dios limpia en el secreto, Dios trabaja en el secreto, pero ya cuando nuestra maldad aumenta, manifiesta son las obras de la carne. La misma maldad sale a la luz, mas no es Dios el que avergüenza. Pero el acusador aparece en nuestra mente diciendo, ¿qué comunión tienes con Dios si estás pecando? ¿Y cómo puedes volver a orar? ¿Y cómo puedes volver a orar si tu mente está en este pensamiento de pecado? Y vas a ir a la iglesia, qué tan hipócrita, sabiendo que toda la semana pecó. Y lo triste es que cuando se somatizan los pecados y empezamos a sentirlo en nuestro propio cuerpo, sí o sí necesitamos la libertad que proviene de Dios. Y este espíritu de condenación, como les venía diciendo, empieza a hablarnos al oído y a decirnos qué ridículo es lo que estás haciendo porque tú estás en contra de lo que has aprendido. Y es tremendo porque en un momento, por ejemplo, las personas que luchan con el carácter, con la ira, en un momento que se les estalle, que vean rojo, como dice uno coloquialmente, ya vio rojo, se les estalle el genio, por mucho que conozcan que Dios ama los corazones apacibles, que no es la manera de contestar, que la blanda respuesta quita la ira, esa ley del pecado se opone. Y ahí es cuando uno termina haciendo cosas muy desastrosas. Y ese espíritu de condenación aparece y nos empieza a susurrar al oído que esa valija, que esa maleta no funciona debajo de la luz de Jesús, porque esa maleta está demasiado pesada. El espíritu de condenación puede venir por un pensamiento de nuestro corazón, pero también puede venir por una persona que nos conozca.
pero también puede venir por una palabra maldicha de alguien de nuestro entorno, pero también puede venir por una acusación de amigos cercanos. Y ahí es cuando nosotros debemos entender que somos hijos de luz, aunque traigamos una maleta cargada con pecado. Y no es la opción de volvernos a las tinieblas, porque Él ya nos llamó. O sea, no nos va a llamar nación santa, no vamos a ser real sacerdocio, no, ya lo somos. Ya nosotros tenemos ese título y ese título no se revoca por el error que cometemos en ese momento. ¿Qué debemos hacer? Irnos a internar profundamente en Dios hasta que podamos ir sacando pedacito por pedacito lo que tanto carga en esa maleta. Y es maravilloso poder entender que Dios es paciente con el proceso que cada uno tiene. Porque cuando entendemos que la paciencia de Dios es real y es efectiva en nosotros, empezamos a ser más bondadosos con nuestro proceso. Cada vez que se peca, lo mejor que pueden hacer es pedir perdón ahí mismo, no den lugar al espíritu de condenación. Y yo sé que en muchos momentos nos vamos a sentir como descarados, como qué pena contigo, Señor. ¿Cuántas veces te he pedido perdón porque no sé obedecer? Como es esa niña, no sé hacer lo bueno. Literalmente nos sentimos como si fuera, como si se opusiera algo dentro de nosotros y terminamos haciendo el mal que no queremos. Pero Dios es paciente con el proceso de cada uno de ustedes. ¿Se va a ver más grande? Sí, pero no es que esté más grande el problema, es que está visible. No es que ustedes sean más pecadores ahora, es que todo el mundo los ve. No es que ese rencor parece no tener un término, es que como está en la luz está incómodo, pero lo que se incomoda tiende a salir. Y por eso hay que exponerlo a la luz, exponerlo a la luz, exponerlo a la luz, no darle tregua. Cuando nosotros confesamos el pecado, las personas que se sienten mal porque confiesan su pecado, déjenme decirle que eso es una manera de exponerlo a la luz, son valientes. Cuando nosotros exponemos el pecado y decimos, esta es mi debilidad, el enemigo no nos puede acusar en tinieblas, en la oscuridad, porque ya está esa luz sobre ese asunto, ese foco sobre ese asunto. Yo creo que yo les conté alguna vez que de niña a mí me molesta muchísimo que me acuse, muchísimo, y tengo un hermanito. Entonces, de niña, cualquier cosa que yo hacía, Nelson le contaba a mi mamá su versión, o sea, que sí era lo que estaba haciendo, o sea, no mentía, pero le contaba su versión. Entonces, una vez me pegaron muy duro por una olla sucia, muy duro, y dije, nunca más, yo no dejo que la ranita de Nelson me vuelva a acusar. Y hasta ese momento, antes de que alguien le dijera cualquier cosa, yo la llamaba, ma, pasó esto y esto y esto. Si me va a castigar, esta es mi versión. Y siempre, o sea, hasta el día de hoy, pasa cualquier cosa, daño algo, hice algo mal y la llamo yo primero, ma, esto y eso. Si tengo que asumir las consecuencias, esta es mi versión. Y aprendí ese mismo relacionamiento con Dios. Yo no quiero que Satanás vaya delante del trono a decirle, Señor, has visto que esta niña no ha querido obedecer en este asunto que has puesto en tu corazón. Prefiero ir yo y decirle, Señor, tengo miedo, no he obedecido, perdón, pero necesito que tú me ayudes a obedecer. Y al exponerlo yo con mis palabras, evito que el acusador vaya delante de Dios y empiece a decirle acusaciones acerca de mí, así como el ejemplo de Job, que dice que se presentó y empezó a decirle, tú te sientes muy orgulloso de Job, es porque esto está bien en él, es porque tú guardas su familia, es porque tú haces esto y aquello. Prefiero hacerlo yo y que si el castigo viene por mano de Dios es con corrección y amor, nunca va a ser excedido a la medida de mi fe y de mi capacidad de soportar. Pero el de los hombres nunca es un castigo soportable,
siempre va a ser mucho, mucho más allá del umbral de dolor que tenemos. Entonces, por esa razón, pasen con tranquilidad con su maleta llena y expongan todo lo que más puedan, sus dificultades a la luz. Las heridas no se tapan, se pudren si se tapan. Los miedos no se cubren, no se canta encima de los miedos, se exponen a la luz. Los pecados no se esconden, porque tarde que temprano, entre cielo y tierra, que dice la escritura, no hay nada oculto. En algún momento todo se va a exponer y más en el camino de luz en el que estamos. Tranquilos, iglesia, y también ayer lo decía, me lo recordaba, tranquilos, porque toda buena dádiva viene de Él. Él es paciente con su proceso, Él no los va a dejar inconclusos y Él no va a permitir que algo exceda a lo que ustedes pueden soportar. Cuando venga la acusación, cierren los oídos y recuerden que la acusación nunca proviene de Dios. Para terminar, me gustaría que leyéramos Salmo 138:8. Si alguien lo quiere leer o si no lo leo. 138:8. Amén. El Señor cumplirá su propósito en mí. Él ya sabe la maleta con la que llegamos. No se le ha escapado nada. Pero aún así, Él prometió que cumpliría el propósito suyo en nosotros. Por eso tenemos la certeza de que no desamparará la obra de sus manos. Seamos pacientes con nosotros mismos. Todo defecto expongámoslo en la luz y no permitamos que la acusación llegue a nuestros oídos. Amén. Hasta que la luz enceguezca, incomode y saque lo que tiene que salir. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por el tiempo de hoy. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Nuestro descanso más grande es saber, Dios, que tú, Padre Celestial, eres el que tiene cuidado de nosotros y guarda perfectamente cada parte de nuestro ser. Entendemos que en muchas ocasiones nos sobrepasan los miedos, Padre Celestial, y parece tan grande el defecto que hay dentro de nosotros que nos sentimos, Padre Celestial, mal de entrar en tu presencia. Pero yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que todo espíritu de condenación que haya querido venir a atacar la mente de tu iglesia, hoy en el nombre de Jesús se reprende, se ha reprendido y desautorizado, Señor. Échalo fuera de la mente de tu iglesia, échalo fuera de los oídos de tus hijos, que ellos no piensen, Señor, con temor, que al acercarse a ti serán rechazados, porque tu palabra nos dice que el que a ti va, no lo echas fuera, Señor. Y conocemos que tu bondad va más allá de lo que nos imaginamos, porque tu misericordia, oh Señor, es para siempre, porque tú no desamparas la obra de tus manos. Por eso en el nombre de Jesús presentamos delante de ti, Señor, esa maleta, Padre Celestial, lo que ha salido y todo lo que falta, Señor. No permitas apoyarnos en nuestra propia prudencia, creyéndonos perfectos, sino que permítenos, Señor, ser realistas y poder exponer lo que somos delante de ti, Señor. Descansamos tanto al saber que tú eres el que lleva nuestro proceso, Dios, y que todo lo harás en perfección y en tu medida,
hasta que llegue el momento, Padre Celestial, de que seamos tan similares a Jesús, que podamos habitar, Señor, sentarnos en la mesa, entrar en esas bodas, estar cara a cara con ustedes. Hasta ese momento, danos fuerzas, Padre Celestial. Enséñanos cómo es la manera y dale, Señor, danos un corazón tranquilo para que puedas soportar la carrera corriendo con paciencia, no acelerándonos, sino entendiendo proceso por proceso lo necesario que son, oh Dios. Reprende el enemigo de nuestras vidas, Señor, y bendícenos, Padre Celestial. Bendecimos nuestro trabajo, bendecimos nuestro entorno, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos nuestra familia en el nombre de Jesús, Señor. Padre, así como entró la luz, Señor, en nuestras vidas, declaramos en el nombre de Jesús como real sacerdocio. El real sacerdocio tiene poder de decreto, Señor. Y como real sacerdocio declaramos sobre nuestra familia que entra tu luz y que tu palabra lo respalda diciendo que nosotros y toda nuestra casa veremos tu gloria. Padre, tu palabra lo dice, Señor, estamos confesando tu palabra. Seremos salvos, Señor, por favor, que tu luz entre al corazón de nuestros niños, Padre Celestial, entre al corazón de nuestros ancianos, entre al corazón de nuestros hermanos, entre tan profundamente como para que se sientan abrigados por ti. Gracias por llamarnos, Señor, porque en tu llamado nuestra vida encontró sentido. Reprendemos y desautorizamos todo espíritu de retaliación y de venganza. Reposamos en ti, Señor. Reprendemos todo espíritu de accidente. Pedimos que tu ángel acampe alrededor de todos los que le temen y donde quiera que nos movamos esté tu protección. En Cristo Jesús hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.